.5 Forever Radio, el informativo son las 6 de la mañana con 36 minutos, a escasos 24 minutos será la séptima de este nuevo día. Hoy, exactamente, jueves 18 de diciembre, ya tenemos en la línea vía Zoom a nuestro primer invitado, Rodrigo Gómez de la Torre, es el presidente de la Cámara de Agricultura. Aquí los saludamos, Rodrigo, Carlos Alberto Vergara y Lourdes Guadamón del equipo de Radio Forever. Adelante, lo escuchamos, bienvenido, buenos días. Carlos Alberto, buenos días con todos. Julie, buenos días. Qué grato estar acá con ustedes. Rodrigo, un gusto saludarlos 6:36 de la mañana. Bueno, hablar y conversar con ustedes de cuál es la expectativa del sector agropecuario para 2026 con estas medidas que se han tomado ya en Ecuador en este 2025. Una de ellas es el incremento del salario básico unificado de $12. ¿Y por qué hablar del sector agropecuario hoy por hoy, ya finalizando este año? Bueno, para nuestros queridos oyentes contarles que el agroalimentario sostiene más del 15% del Producto Interno Bruto del país. Incluso Ecuador se ha consolidado como esta potencia agroexportadora en la región. Pero ¿cuáles son las previsiones para 2026 de este importante sector que sostiene la economía de nuestro país? Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Lourdes. Creo que es importante reconocer que desde el año 2013 a la fecha, el sector agroproductivo, alimentario y no alimentario, ha venido creciendo de manera sostenida a una tasa de no menos del 6% anual. ¿Ya? Este crecimiento sostenido, generador de empleo, generador de divisas, generador de impuestos, dinamizador de la economía, en este último año ha tenido un repunte más importante combinado por el efecto del alto precio del cacao y nuevas agroexportaciones. Esto es fundamental. Pero ¿qué otro componente ha tenido este año particularmente? En los años anteriores hemos tenido problemas climáticos, problemas políticos, problemas tributarios. Este año que tenemos un mayor crecimiento todavía, el tema tributario ha sido amainado, ha sido menos impactante que en otras épocas. Probablemente el tema del diésel, que era algo que se esperaba que tenga un mayor impacto. Estudios que ya se realizaron en 2019 y 20 demostraban que a la cadena agroalimentaria el factor diésel sí era importante, pero no es tan importante como para otros sectores, lo cual también ha quedado demostrado. Ahora, si es que el gobierno mantiene esta política de no tener reformas tributarias que impacten al sector, yo creo que el crecimiento del sector se va por lo menos mantener en la misma curva que ha venido creciendo los últimos años, consolidando y reforzando la premisa que usted ha planteado, la capacidad agroexportadora del Ecuador, sin desmerecer que en toda esa capacidad agroexportadora nunca dejamos de proveer de alimentos al Ecuador. Bien, ahora Rodrigo, hablemos de cuántas plazas de empleo puede generar el sector agroexportador, el sector agropecuario. Se tenía una cifra de más de 2 millones de personas dependen directa o indirectamente del agro. ¿Qué tan sostenibles son hoy por hoy los empleos rurales en este sector y cuál es la previsión para 2026? A ver, cuando hacemos referencia a los empleos del sector agropecuario, estamos hablando tanto de empleos bajo contratación, empleos de medio tiempo y autoempleados. La gran mayoría del sector agropecuario, pequeños y microproductores, son autoempleados, son como, digamos, a nivel de urbano, trabajadores autónomos que producen y proveen para mercados donde hay intermediación, puede haber muchos problemas de la cadena, pero eso sí representa más o menos 2.5 millones de personas directamente relacionadas en la fase primaria. Pero si vemos ya la fase estructural, la fase primaria, el componente de transporte, el componente de manufactura y comercialización de lo que implica la cadena agroalimentaria, cifras que manejábamos tiempo atrás no han cambiado mayormente. Somos más o menos el 40% de la población económicamente activa y podemos llegar a ser el 20% del Producto Interno Bruto. Rodrigo, pero esto quizás no bueno, las decisiones que han tomado desde el gobierno, desde el sector de la empresa privada, el sector de los empleadores
de los trabajadores, perdón, y el Ministerio de Trabajo con el incremento salarial. ¿Cómo toma el sector agropecuario este incremento salarial de $12 para el 2026? Algunos decían que no fue tomado de manera técnica, pero por primera vez en 10 años en esa comisión, se ha llegado a un consenso entre estas partes, ¿no? Que es el Ministerio de Trabajo por parte del gobierno, el sector empresarial y los trabajadores. A ver, en mi caso yo estuve 7 años en el Consejo Nacional del Trabajo, llegamos a un acuerdo en el 2016 y se volvió a llegar a un acuerdo que era más que evidente del no incremento salarial en el 2020. Las condiciones del año 20 eran muy complejas. El llegar a acuerdos no es malo, pero coincido y lo he dicho en varias ocasiones, yo conozco que la cifra que se calculaba en función de una fórmula que nos planteó el Banco Mundial era más o menos de $8. El haber subido a $12 sí tiene un impacto, porque cuando hablamos de los $482 en el caso de empleadores, ese es el número que sale para la prensa, pero el número que hay que pagar es de $685, porque no es solamente el salario, es todos los otros componentes adicionales. Las obligaciones, ¿verdad? Como el décimo, utilidades, seguro social, todo incrementa. Ni siquiera le ponga las utilidades, pongámosle el fondo de reserva. O sea, el 685 es lo que realmente implica una remuneración básica unificada para el 2026. Creo que hay que ir ajustando esos temas, no necesariamente. Creo que hay que pensar más que en salarios, en formas de trabajar, nuevas dinamismo laboral, y más bien ese es el otro ámbito que sí hemos arrancado este mes de diciembre con un nuevo proyecto de ley, porque también a la Asamblea le encanta emitir proyectos de ley donde ni siquiera han leído las leyes que están vigentes, que contradicen o no. Entonces, ese tipo de aspectos que más bien vienen de la política, sin entender las dinámicas agrarias, sin entender los factores climáticos, sin entender los factores de mercado, creyendo que la producción del campo se hace, y alguien lo mencionaba, producir en el campo es muy fácil cuando tu tierra es un papel y tu arado es un lápiz. Escribes cualquier cosa y todo florece. Puedes poner lápices de colores y tenemos algo multicolor, pero la realidad rural es muy, muy distinta a lo que creen que es en los distintos espacios públicos. Estamos conversando con Rodrigo Gómez de la Torre, el actual presidente de la Cámara de Agricultura. Bueno, bajo esa perspectiva, sabemos que los parlamentarios o los asambleístas son los representantes del pueblo, pero bajo esa figura que usted nos maneja, Rodrigo Gómez de la Torre, como presidente de la Cámara de Agricultura, las cosas es muy complicadas al no conocer el arado, al no conocer la tierra donde germina y nace precisamente la alimentación del país. Preocupa sobremanera en estas leyes que en su momento impulsan los parlamentarios y son leyes de la República, pero bajo ese concepto legal y bajo ese concepto, como lo de manifestaba Lourdes Guadalupe con el salario básico unificado, que también en cierta forma les complica por ciertos rubros que son parte de esa masa salarial del trabajador, el presidente también ha manifestado que se está respaldando al sector agrícola con sendos créditos a los pequeños y medianos empresarios, a la agricultura del país, que la agricultura está en bonanza con exportaciones, aperturando mercados a nivel internacional. ¿Qué perspectivas ve para el próximo 2026 ante esta apertura internacional, acuerdos comerciales con algunos países, posibilidades de inversión, Rodrigo Gómez? Personalmente siempre he creído y he apoyado todo tipo de acuerdo comercial. Creo que la apertura de mercados es importante porque la capacidad productiva del Ecuador es evidente que no vamos a comernos todo lo que producimos y no vamos a consumir todo lo que producimos aquí. Por ende, banano, cacao, pitahaya, inclusive lácteos, cárnicos, qué bueno que el mayor número de acuerdos comerciales. ¿Qué es lo que hay que hacer al interno? Es mejorar parámetros de competitividad, pensando en un mundo cada vez más globalizado y más integrado al mundo. Esa es una realidad de la cual no podemos desvincularnos. El mundo es cada vez más globalizado y más competitivo. Claro. Más allá de que el presidente Trump ponga los aranceles o no ponga aranceles, el comercio internacional no se para por eso. De hecho,
¿Y por qué pongo el caso del presidente Trump? Porque puso primero un arancel unificado, luego lo bajó, luego lo volvió a subir y luego retiró más de 200 productos de aranceles porque se dio cuenta que el costo del arancel al consumidor norteamericano era perjudicial. Creo que más bien fomentemos más acuerdos comerciales, reduzcamos más los aranceles y trabajemos más bien en normas, y creo que en eso estamos muy enfocados en la Cámara en proponer que haya una depuración normativa, no poner más leyes, no poner más trabas, no poner más trámites, depuremos lo que tenemos para ser más competitivos, más productivos y más Ecuador en el mundo, sin tenerle miedo a que vengan productos del mundo al Ecuador. Sobre todo en los trámites burocráticos, según un análisis, Rodrigo, le comparto, de la Universidad de California, Ecuador se tarda entre 8 o 9 meses como mínimo para hacer el trámite, por ejemplo, para abrir su empresa, exportar productos, generar empleo, tener un emprendimiento, una pyme también. Entonces, esto de una u otra forma se ha convertido en una piedra de tropiezo. Es Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, en los micrófonos de Radio Forever, contándonos la previsión para 2026 en el sector agropecuario, el sector que mantiene al menos a 2.5 millones de personas económicamente, dinamizando así la economía. Rodrigo, agradecerte por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever. Muchísimas gracias, y más bien esa estadística que me ha compartido, le planteemos al gobierno, reduzcamos esos trámites que atentan contra todo el sector productivo y ahuyenta toda la inversión extranjera directa. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión. 6:47, nos vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Sabías que con Humana puedes recibir atención médica donde tú elijas? Y lo mejor, también puedes hacerlo en su gran red Humana, con atención de altísima calidad y un pago mínimo. Yo, la verdad, siempre voy a mi red Humana. Contáctalos en humana.med.es. Humana, cobertura médica integral. Aplican condiciones según el plan contratado.